Identidad conocida. No es el título de una película, sino de la reflexión que queremos realizar en esta noche y Dios mediante el próximo día domingo. Y yo te invito a que podamos leer juntos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 3 al 7, también con la paz y con la alegría que nos da que durante este año el material bíblico de las barcas tiene que ver con esta carta tan reveladora, tan especial. Dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser apartados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mis hermanos, los avances tecnológicos que son moneda corriente en nuestro tiempo, entre otros beneficios, han hecho un aporte inconmensurable a todo lo que tiene que ver con la identidad humana. Ustedes seguramente escucharon esta abreviación ADN, que es precisamente el ácido que los científicos han investigado durante mucho tiempo y que de alguna manera es el conjunto de lo que puede tener en este ácido para la identificación que tienen las personas. Los avances tecnológicos con respecto a la identidad son tremendos en cuanto a esto. Hoy, cualquier persona que duda de su identidad física puede hacer este tipo de estudio que no es tan complejo, no es tan complicado, y así poder determinar, por ejemplo, en un test de paternidad de quién es el hijo o quién es el padre de una determinada persona. Hace poco tiempo atrás, seguramente ustedes recuerdan, que apareció un supuesto hijo del célebre deportista 5 veces campeón del mundo de automovilismo, Juan Manuel Fangio, y este hombre persistió, y la justicia determinó que es hijo de Juan Manuel Fangio. Cuando se enteraron los dueños de Mercedes-Benz Argentina empezaron a temblar, porque obviamente a través de este descubrimiento, de este aporte que la ciencia pudo hacer y que la justicia pudo determinar, todo lo que es la herencia de quien fue 5 veces campeón del mundo cambiaría hipotéticamente de manos. Pero todos los que estamos aquí también tenemos un tipo de identidad que no tiene mucho que ver con el ADN físico, con el ADN genético, valga la redundancia, sino que tiene que ver con la realidad espiritual. Hoy, muchos creyentes tienen cierto recaudo en pensar quiénes verdaderamente son. O sea, ¿cómo pueden definir su identidad? Gracias al Señor, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, coloca en los primeros versículos del capítulo 1 de esta preciosa carta, por lo menos 8 señales de la identidad. La identidad hoy, física, la podés manejar de una manera muy sencilla. Mírate los dedos. En tus dedos, ¿qué tenés? Huellas dactilares. Un croata nacionalizado argentino, así que hace 100 años atrás, que se llamó Juan Vucetich, desarrolló esta ciencia llamada dactiloscopía y hizo un ensayo con aproximadamente 23 presos de la cárcel de La Plata y pudo descubrir a través de esa investigación que no hay un ser humano en el mundo que tenga las mismas huellas dactilares del otro. Esto se ha desarrollado en forma tremenda. Hoy hasta cuando te compras un celular te hacen poner el dedo en el celular para saber si es el dedo del dueño o de lo contrario es otro dedo. No te doy ideas de lo que tenés que hacer en el caso de que pierdas el celular. No le vayas a cortar el dedo a tu esposo.
ni a tu hijo para entrar. Pero lo concreto es que tu dedo, en ello ya están un montón de señales genéticas desarrolladas hace tiempo atrás. Ahora, el apóstol Pablo, como si fuera un científico espiritual, coloca pautas, características de la identidad que vos, mi hermano, vos, mi hermana, tenés que reconocer, asimilar para que tu vida cristiana sea verdaderamente triunfante y victoriosa. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vida cristiana triunfante y victoriosa? En gran parte, esa vida cristiana tiene que ver con tu identidad. La palabra de Dios nos da 8. 4 vamos a ver, Dios mediante, en esta noche. 4 vamos a ver, si Dios quiere, el domingo que viene. La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, que en toda nuestra identidad está en Cristo. Decí conmigo, en Cristo. Una vez más, en Cristo. Vos no tenés identidad cristiana si no es en la relación con Cristo. No te voy a hablar de tu identidad desde el punto de vista evangélico, bautista, pentecostal, metodista, ejército de salvación. No estoy hablando de esa identidad sociológica evangélica. Te estoy hablando de una identidad espiritual en la persona de Jesucristo, o sea, en Cristo. El enfoque que hace Pablo en la carta a los Efesios, donde en 36 oportunidades menciona el término en Cristo o en el Señor, es porque tu identidad espiritual y mi identidad espiritual no se pueden divorciar de la relación con Cristo. Si estamos en Cristo, dice Pablo en otra carta, nueva criatura somos. He aquí las cosas viejas van pasando y he aquí todas son hechas nuevas. Siempre Pablo se refiere a en Cristo. Por eso es que en esa base, la primera de las identidades es que somos bendecidos. Decí conmigo, bendecidos. Bendecidos. Decir a tu hermano, sos bendecido. Sos bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué sos bendecido? Ay, porque tengo un aumento de sueldo. Porque soy jubilado y ahora me van a pagar lo que me deben. No. Escuchá bien. La palabra bendecido, y esto es muy importante que vos lo entiendas, es una palabra maravillosa que se manifiesta en Efesios casi con una exclusividad importante. El término que aparece aquí es el término eulogio o el término elogio. ¿Hay alguien acá que se llama eulogio? No, miren si me decían que sí lo hacía pasar. Es un nombre, ¿no? ¿Vos no te llamás Fabián Eulogio? No. Eulogio es un nombre, es cierto, es un nombre, pocos se llaman así. Pero la palabra que aparece aquí es la palabra eulogio, que quiere decir elogiar o hablar bien. Ahora escuchá bien esto, hermano. Esto es fundamental en tu identidad. La palabra de Dios dice que sos bendecido porque Dios te elogió, habló bien. En Cristo el Padre desató palabra de bendición para su pueblo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora yo voy a hacer una pregunta tipo de seminario en esta noche y espero que alguien me la responda. ¿En dónde se repite el tema lugares celestiales aparte del capítulo 1? Bien, en Efesios 6:10, muy bien, Silvia. Efesios 6:10, la palabra lugares espirituales tiene que ver con una zona, escucha bien, de guerra espiritual, de combate espiritual. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Habló bien de nosotros, no acá abajo, sino allá arriba. ¡Wow! Esto a mí me emociona. ¿Por qué? Porque cualquier confrontación del mundo espiritual contra los creyentes en Cristo está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios ya habló bien en los lugares celestiales. Cuando los poderes que están en las regiones celestiales se quieren levantar en contra de alguien que está en Cristo, están bloqueados. ¿Por qué? Porque Dios ya habló bien de ti. ¡Aleluya! Decir a tu hermano, Dios habló bien de ti. Dios habló bien de ti. En Cristo. En Cristo, Te vuelvo a insistir, Dios habló bien de ti.
Y cuando alguien habla bien de ti, no hay fuerza de las regiones celestiales que pueden operar contra ti. La Biblia nos habla de un relato que es muy tragicómico. A mí me da mucha risa este pasaje. Con respeto digo que me da risa, es palabra de Dios. De una historia entre un rey de Moab llamado Balac, que se le ocurrió contratar a un brujo itinerante, a un brujo ambulante llamado Balaam. ¿Por qué? Porque el rey de Moab, llamado Balac, vio que el pueblo de Israel era muy grande, era muy importante y le agarró un miedo bárbaro. Y este tipo conocía el mundo espiritual y dijo: si yo contrato a alguien que tenga poder para que maldiga al pueblo de Dios, yo voy a tener ventaja sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Balac? Quiso contratar con dádivas, con dinero, con sobornos, con lo que sea, a este Balaam, que no era un judío, sino que era un brujo itinerante, un adivino itinerante, reconocido internacionalmente. Pero resulta que este hombre, si bien era un brujo itinerante, era alguien inteligente y tenía conocimiento que el Dios de los hebreos, que Jehová, era un Dios que tenía mucho poder. Y en base a eso, cuando Balac quiere contratarlo, lo hace esperar un poco y consulta a Dios si Dios verdaderamente quería que su pueblo sea maldecido. Y resulta que desde el primer momento, la palabra de Dios dice claramente que Dios no le permite a Balaam maldecir al pueblo de Dios, porque lo que Dios bendice es bendito. Pero resulta que como este tipo era un mercenario, quería la guita, quería la plata, trata de hacer algunos trucos religiosos para ver si podía convencer primeramente al rey de Moab llamado Balac y en segundo lugar, tontamente, querer convencer a Dios a ver si cambiaba la cosa. Y hace hacer un montón de altares y una y otra vez se encuentra con la negativa. Y en una oportunidad, y esto recuerdan, esto es lo cómico del pasaje, él está llevando allí en albardó su asna para ir por el camino y resulta que en el camino el ángel de Jehová se le aparece y este estaba tan ciego que no lo vio, pero la burra sí. Y se empezó a querer esconder del ángel. Y cada vez que se quería esconder del ángel venía y le pegaba, hasta que al final la burra dice: pará, déjame de pegar. No te fui fiel durante todo este tiempo. Y este estaba tan ciego que le siguió hablando a la burra. O sea, en vez de decir: ¡qué locura! ¡La burra habló! No, le contestó a la burra. Y cuando llegó el momento, el ángel de Jehová dice: si no fuera por la burra, vos te mataría. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hasta el mismo poder de Dios se manifestó en un milagro. Y esto es una palabra de esperanza para muchos que estamos aquí. Los burros hablan también. Esto a mí me alienta, ¿qué querés que te diga? No sé, a vos. Por eso cuando me dicen: y no importa la vida que lleva, Dios lo usa. Dios puede usar a una burra. Y vos sos más que una burra, qué esperanza, ¿eh? Más que un burro. Ahora escuchá bien. El mismo Señor se manifestó allí con ese milagro, con esa señal, para que entiendan que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Ay, pastor, pero usted no sabe, a mí me maldijo el pastor de la otra congregación. No tiene efecto porque Dios ya te bendijo. No hay poder mayor que el de Él. Ahora, cuidado. La historia contemporánea nos muestra qué es lo que le pasa a aquellos que se animan a maldecir lo que Dios bendice. Si no, pregúntale al expresidente Chávez. Y espero que nadie me llore por meterme en una cuestión política, ¿eh? Pero quiero decirles esto. Este hombre, y ustedes lo pueden ver, no me lo contaron, uno lo ve, lo puede ver, salió, maldijo públicamente al pueblo de Israel. ¿Y saben desde dónde lo maldijo? Desde sus entrañas. ¿Sabe dónde fue el cáncer de Chávez? En sus entrañas. Por eso, hermano, hermana, es muy serio esto. Cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Este es lo central de tu identidad. Y por favor, hermano, esta es la noche
en que vos definitivamente rompas la idea equivocada, vana, a mi criterio hasta idolátrica, de que la bendición está atada a las cosas que podés tener o dejar de tener. Las manifestaciones físicas, económicas, sociales, de lo que normalmente llamamos bendiciones, son solo la conjunción de la soberana voluntad de Dios y de la aplicación práctica de leyes espirituales que de ninguna manera condicionan el hecho de que en Cristo ya hemos sido bendecidos, elogiados, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ponete contento si tenés una casa nueva. Ponete contento si tenés un traje nuevo, una ropa nueva, un auto nuevo, una suegra. Y iba a decir una suegra nueva, pero para eso se complica la cosa. Lo nuevo, qué lindo, ponete contento, pero eso no tiene que ver con esto. Ninguno de ustedes conoció una mujer que se llamó Julia Azpeitía. Una mujer que de muy pequeña perdió un ojo, se quedó ciega de un ojo. Que cuando vino a la Argentina de su España natal, específicamente de San Sebastián, se entregó a Cristo. Cuando murió, Julia Azpeitía no tenía nada a su nombre, no tenía casa, no tenía auto, pero es una de las personas que yo más vivamente recuerdo como una persona bendecida. Y vos preguntás, ¿quién es Julia Azpeitía? Era mi abuela, la mamá de mi mamá. Ahora, nunca tuvo nada y nadie se animaría a decir esa persona no fue bendecida. ¿Por qué? Porque ya fue bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, si después de eso Dios es un gracia por la conjunción, escucha bien, de la soberana voluntad de Dios con la práctica de principios y leyes, como estamos viendo todos los domingos, si así fuere, eso es simplemente una señal de la gracia, del amor de Dios, pero no condiciona la bendición. Vos ya sos bendito, hermano, porque si no entendés esto, vas a seguir permitiendo que el diablo robe tu tiempo, haciéndote que hay creyentes bendecidos y creyentes que no son bendecidos. Toda la persona que está en Cristo es bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda. Pero hay tanta verdura dando vuelta por ahí, que un creyente promedio ve eso y dice, yo no soy bendecido, mira ese pastor, mira ese apóstol, tiene un auto que le habla y se enciende solo. El mío lo estoy pateando desde hace 20 años. Cuando termina el culto me tienen que empujar. Y ahí donde te crees, no, el otro es bendecido, vos no. No, hermano, aunque tengas que empujar el auto, aunque lo tengas que patear, no lo maldigas, pero aunque lo tengas que empujar. La bendición no pasa por ahí, pasa por lo que determinó Cristo. Sos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En segundo lugar, sos escogido. La Biblia dice claramente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiero decirte, hermano, que la doctrina bíblica de la elección es una de las doctrinas que más urticaria, que más molestia le produce al humanismo reinante. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica de la elección dice sintéticamente que desde antes de la fundación del mundo, Dios tomó iniciativa de tu salvación y la mía. Dios determinó quién se salva y quién no se salva. Y no me miren con esa cara de anticalvinistas, porque te lo voy a explicar. La iniciativa de la salvación es de Dios. Siempre, siempre, siempre. Ahora, escucha bien. Por supuesto, en esa iniciativa de Dios, de la elección, tiene que haber un nivel mínimo de respuesta humana. Yo respondo a la elección por la gracia del Señor. La Biblia dice claramente que el Señor nos eligió cuando, desde antes
de la fundación del mundo. Y si vos tenés problemas para entender esto, somos dos. Porque se recibe por fe. ¿Qué es? ¿Cómo es eso desde antes de la... Ya. Dios ya sabía. Dios ya sabía. Ahora cuidado. Lamentablemente en la historia, esta doctrina de la elección fue tomada por algunos malos intérpretes para decir, después de todo, Dios elige a quien va a salvar, así que no hay necesidad de predicar el evangelio si Dios lo va a elegir igual. No, hay que predicar el evangelio. Porque el que sabe quién se salva es Dios, vos no. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Predicar el evangelio. Anunciar a Cristo. La doctrina de la elección elimina la idea del azar espiritual. A ver, este sí, este no. Hay una elección con propósito. Hay una elección que se conjuga con mi elección. O sea, Dios me elige y yo respondo. Yo elijo responder a la elección de Dios. ¿Lo están comprendiendo? Cuidado, ¿eh? Vuelvo a afirmar lo dicho hace algunas semanas atrás. Teológicamente, el hombre, humanamente hablando, no puede llegar a Dios sin la intervención de Dios. No puede salvarse por sus propios medios, por sus propios mecanismos, por una iniciativa. No puede decir, un día estaba aburrido y empecé a buscar a Dios. No, no existe eso, no es posible. Lo que sí es posible, que Dios te estaba buscando a vos de diferente manera y un día coincidieron en un tiempo, en una hora, en una circunstancia, en una situación familiar, emocional, laboral, etcétera, en la cual vos respondiste a la gracia de Dios. Esa elección, ¿sabés por qué es? Por gracia, no por mérito. Las elecciones humanas son por mérito. ¿Quiénes son los que va a integrar la lista de los jugadores que va a ir a la Copa América de la Selección Nacional Argentina? Y jugadores que hagan algo para ganarse ese lugar. ¿Y el entrenador qué hace? Ve cómo juega, los observa, los analiza y los convoca. ¿Por qué no me convocaron a mí? ¿Por qué Martino me excluyó? Yo no puedo jugar. Solamente me ven, ni siquiera tienen que verme jugar. ¿Por qué se ríen? Cosa bárbara, pastor. Pastor. Claro, el pastor me está alentando, me dice que cuando yo jugaba era bueno. Gracias. Después te doy lo que combinamos. Escuchen una cosa. El mundo selecciona ¿de acuerdo a qué? A los criterios del mundo. Capacidad, talento, operatoria en el deporte, habilidad, constancia, etcétera, etcétera, etcétera. La elección, escucha bien, tiene que ver con la gracia de Dios. Por eso es que va a haber gente, socialmente hablando, terriblemente mala, que va a estar en el cielo. Y gente terriblemente buena, socialmente hablando, que va a estar en el infierno. ¿Por qué? No porque Dios discrimina, sino porque algunos respondieron a la gracia de Dios y otros no. Sos escogido, hermano. Sos elegido. Ay, pastor, pero no me eligieron en el trabajo. No importa, eso es circunstancial. Dios ya te eligió. Dios ya te eligió. Y si esto lo pones en perspectiva, lo pones en la perspectiva de aquellos que van a pasar el resto de su vida en la eternidad del infierno, no hay motivo más grande para todos los días decirle gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Él te eligió, tenés identidad. En tercer lugar, dice la palabra de Dios, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. La identidad de la santificación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, para que fuésemos santos y sin mancha. Significado del término santo es separado, apartado por Dios del mundo, del sistema, del pecado, para Dios. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir apartado por Dios y para Dios. La santificación, mi hermano, mi hermana, si bien es un proceso del Espíritu Santo que dura toda la vida en el creyente, no por eso hace que Dios ya nos vea con identidad de santos.
Por eso es que el apóstol Pablo cuando le escribía a las iglesias, ¿cómo le decía? ¿A qué? ¿Qué le decía? A los santos. Y vos te pones a leer la Biblia y dices, acá debe haber un error. ¿Por qué? Por ejemplo, en el primer versículo del apóstol Pablo a los Corintios dice, a los santificados y vuelve a decir, llamados a ser santos. ¡Wow! A los santificados de Corinto, llamados a ser santos. Y después seguí leyendo la carta y no podés creer. Eso eran santos. Santos divididos, santos que se emborrachaban antes de tomar la cena del Señor. Santos que iban a los cultos y le presentaban, aquí te presento a mi hermana, pero me parece que esa es la esposa de tu padre. Sí, la compartimos con mi papá también. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es para vos, timonel, que te quejas por algunos problemas que tenías en la barca. Fíjate. Andás a timonel en Corinto. Y eso no es nada, ¿eh? El apóstol Pablo se entera, pero ¿cómo que estar en los tribunales? Sí. En vez de buscar conciliación con los hermanos, ¿dónde iban? A la justicia. ¿Quién me tocó? ¿Casanelo? O Yarvide no, porque ya se fue. Pablo dice, no hay gente en la iglesia para poder compartir esto, que tienen que ir al mundo. Todos esos, ¿sabés qué eran según Dios? Santos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ve el producto terminado. Decí conmigo, Dios siempre ve el producto terminado. Ahora míralo a tu hermano. Dios siempre ve el producto terminado. ¡Ah! Siempre. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, tenés que entender de que Dios está trabajando para ver el producto. Pero el Señor no les dice a los casi santos de Corinto. Ahora, esto que te tiene que movilizar, hermano, a tomar en serio la santidad. La santidad es mucho más que peinados. La santidad es mucho más que no maquillaje. La santidad no es mucho más que palabras religiosas correctas. La santidad es una vocación que el creyente mínimamente, con temor de Dios, lo toma en serio. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué? Vuestra santificación. Ustedes seguramente escucharon hablar de un personaje histórico extraordinario llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Siglo II, siglo III fue de alguna manera el catalizador de lo que es la cultura griega. Un general extraordinario. A los 33 años le agarró depresión porque no tenía más reinos que conquistar. No se deprimió. Este hombre era un hombre tremendamente disciplinado y tremendamente coherente con su vocación. Y un día, uno de sus oficiales descubre a un soldado que no estaba haciendo bien las cosas. Y justo coincidía que Alejandro estaba tomando revista de las fuerzas, así. Entonces este oficial agarra, lo separa a este indisciplinado y lo pone delante de Alejandro Grande. El tipo estaba temblando. Y Alejandro Magno se le da por preguntarle. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y bajo sorpresa de Alejandro el Grande, este muchacho contestó, Alejandro. Y Alejandro Magno lo mira y con una voz así de general le dice, o te conducís correctamente o te cambiás el nombre. ¿Por qué? Porque para él era absolutamente fuera de lugar que alguien que llevara su nombre no diera testimonio de su nombre. La pregunta que te hago es, cristiano. Este término que por primera vez no se dio en Jerusalén, sino en la iglesia de Antioquía. Y no se lo pusieron, no pusieron un cartel, la iglesia de Antioquía no puso Primera Bautista de Antioquía. No, los cristianos eran reconocidos como cristianos por la gente. ¿Por qué? Porque no respiraban otra cosa que Cristo, porque imitaban a Cristo. Ahora escucha bien, si bien el Espíritu Santo hace la tarea de santificación, vos te tenés que tomar la santificación en serio, porque es parte de tu identidad. No sos igual a los otros que no son apartados por Dios.
No sos igual a los otros que viven en tinieblas. Sos un santificado y un santo. Y aunque todavía falta para el completamiento de tu santidad, aún así estás en ese proceso. Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Tenía su identidad. ¿Sabe por qué mucha gente que no conoce a Cristo se confunde? Porque cuando ven a los creyentes no ven santos. Ven gente que es igual a los que no son santos, pero eso sí, van al culto el domingo. Entonces, la confusión reina. Pero cuando uno llega a la identidad de santificación, ahí la cosa cambia rotundamente. O tenemos que ser como Cristo, sino cambiarnos el nombre. Y finalmente, la cuarta parte de nuestra identidad. Somos amados. El versículo 5 dice, en amor, una de las evidencias más notables de nuestra identidad es que somos amados. Mi hermano, te lo digo con mucho temor de Dios. Si estás en Cristo, no me importa que nadie en este mundo te haya amado, porque el Señor sí te ama con amor eterno. Y eso te da identidad. En Cristo somos amados. La palabra claramente nos dice eso. Cuando el Señor tuvo que darle una palabra profética a Pedro, que estaba emocionado allí en el monte de la transfiguración, viendo cómo se manifestaba el Señor con Elías y con Moisés, y le sugiere y le dice, ay, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Nosotros nos quedamos afuera a la intemperie, pero para ellos 3, el Señor en el cielo se tiene que manifestar y darle una clara distinción. Este, por Jesús, es mi hijo amado. Y como estamos en Cristo, nosotros también somos amados. Es maravilloso esto. Somos amados. El hecho de ser amados nos fortalece en la seguridad de nuestra identidad. Hay muchos creyentes que no viven en victoria y que sufren porque todavía están dudando si Dios los ama. Ahora, ¿sabes por qué Dios te ama? Puedes poder responder, y es por su gracia. Sí, es por su gracia. Pero también, ¿por qué? Porque la esencia de Dios es. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Dios llega a nuestra vida, llega manifestando su amor. Ahora, ¿entendés bien esto? Nada condiciona el amor de Dios. La identidad del amor en Cristo no está condicionada por nosotros. Te voy a decir algo que a más de uno de los que está aquí le puede resultar escandaloso. Te estoy dando la anestesia para que después no diga que no te dije. Si hoy alguien decide al terminar la reunión irse de aquí, blasfemar contra Dios, negar a Dios, insultar a Dios, decir no voy más a la iglesia, no quiero saber más nada con Dios, y se aleja pecando de la manera más grosera, tengo una noticia para darte. Dios lo sigue amando. ¿Cómo? Como antes, cuando me congregaba, adoraba, diezmaba, levantaba las manos. Como antes también. El único problema no lo tiene Dios, lo tenés vos. Porque si te alejas, no vas a poder tener, ¿qué cosa? Comunión. No vas a poder gozar de ese amor. No vas a poder disfrutar de ese amor. Pero Dios te sigue amando. No hay nada que puedas hacer bueno para que Dios te ame más. Ni nada malo para que Dios te ame menos. ¡Wow! Ahora no te confundas. Los que están en Cristo muy difícilmente van a salir y insultar y blasfemar y salir de este lugar. Como de muchos se irán a otra congregación, pero no van a ir en contra de Dios. Porque están en Cristo. Porque nuestra identidad está en Cristo. Ahora el ejemplo más acabado de esto es la Biblia.
Lo da el mismo Jesús enseñando la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, cuando recibió convicción del Espíritu, cuando recibió convicción en su ser, cuando volvió en sí, ¿qué hace? Dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy, escuchen bien, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El problema de este hombre, ¿sabes? Es el problema de muchos a esta hora que estamos acá. El hambre era. Tenía hambre. Y como tenía hambre, dice, en la casa de mi padre se come. Pero yo no puedo volver a la casa de mi padre así porque sí, porque me mandé una gran macana. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que correctamente tengo que hacer. Reconocer mi error, lo reconoció. Perder la dignidad de hijo y pedirle al padre un puestito en la granja para que por lo menos coma todos los días. Ya con eso era. Cuando el padre lo recibe, el padre toma otra actitud. ¿Por qué? Porque la parábola del hijo pródigo, la verdad central, ¿cuál es? El amor de Dios. ¿Y qué hace? Le calla la boca, le dice, cállate la boca. No empeces a decir un montón de cosas. Lo abrazó, lo recibió. ¿Por qué? Porque tenía un corazón arrepentido. Lo recibió, lo abrazó. Una vez que lo abrazó, agarra, le pone el anillo. Una vez que le pone el anillo, manda a matar el becerro más importante. Hacer una fiesta, un gozo. ¿Por qué? Porque volvía a casa, ¿quién? El hijo. Y sabés, el que está en Cristo, ¿sabés que es del Padre? Hijo, decí conmigo, hijo, otra vez más, hijo. O sea, hay herencia y relación. Y esa herencia y relación, hermano, hermana, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, en Cristo no se pierde jamás. ¿Cuándo tu hijo deja de ser tu hijo? ¿Hay algún hermano con cierta necedad entre nosotros que le haya dicho a su hijo luego de verse en un ataque de furia incontenible, no sos más mi hijo? Porque si se lo dijiste, no te puedo decir lo que sos. Yo honro este lugar. Ni tu más grande enojo, ni tu más grande decepción, ni tu actitud más violenta en contra de los errores que cometió tu hijo te puede sacar la paternidad. Porque si ese hijo que vos decís, a partir de ahora no sos más mi hijo, ese pibe va a un laboratorio al otro día y se hace un ADN, ¿sabés qué va a salir? De que vos sos el padre. Y por más que le digas al juez, no, pero hizo una... No, señor, hágase cargo, es su hijo. Abro un paréntesis rápido. Padres, entre las duras cosas que nos enseña esta desagradable situación que hemos experimentado, háganse cargo de sus hijos. Revisen las redes sociales, porque siempre llegamos tarde. Siempre llegamos tarde. Cierro paréntesis. El amor de Dios te da identidad. Puede haber alguien aquí que me pueda dar testimonio y que me diga, pastor, mis padres me dijeron que no me desearon, que yo no soy un hijo deseado. Puede ser por tu padre biológico. Dios no tiene hijos no deseados. Todos los hijos que tiene Dios son deseados por Él. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Fuerte, fuerte, fuerte. Ponete en pie allí donde estás. Cerra tus ojos un instante. Nadie puede salir de esta noche, de este lugar, con dudas sobre su identidad en Cristo. Sos bendecido, sos escogido, sos santificado, sos amado.
Si estás careciendo de identidad, lo más probable es que todavía no hayas decidido responder a la doctrina de la elección. Lo más probable es que le hayas dicho, todavía no le hayas dicho, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero en Cristo tenemos identidad, mi hermano. La identidad es fundamental. Porque si vos no estás seguro en Cristo de tu identidad, te vas a pasar la vida, entre comillas, religiosa o cristiana, buscando algo o alguna experiencia que quiera de alguna manera reemplazar esa identidad. Pero te voy a decir una cosa. En Cristo ya tenés todo. Cristo ya te bendijo, ya el Padre habló bien de vos. Nada puede cambiar eso. Basta de decir, pastor, tengo miedo porque la bruja del barrio, el parapsicólogo, me echó una maldición. Vos ya estás en Cristo. ¿Sabés cómo rebotan? Si los pastores tenemos que hablar acá de las maldiciones que nos toda la semana. Es para ser dulce, hermano. Pero estamos en Cristo. No es mi seguridad. Si yo no tuviera a Cristo, si yo no estuviera en Cristo, cualquier maldición, no de un brujo, de cualquiera que anda de vuelta por ahí, tendría repercusiones. Pero Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En esos lugares donde se libra la guerra, allí el Señor dice, ponele tu nombre. Yo ya hablé bien de Él. Ya está. Nada cambia eso. Dios se te escogió, mi hermano. ¿Por qué a vos? ¿Por qué a mí? Por su gracia. Y esto los tiene que movilizar porque, ¿sabés qué? En Bahía Blanca hay un montón de gente que ya también Él eligió. Y todavía ellos no lo saben. Y tenemos que predicar el Evangelio por eso. Dios ya te santificó. Ya te ve como un santo terminado, aunque todavía estás luchando con este pecado, con esta palabra, con este vicio. Y el diablo te va a hacer creer que no, vos no sos santo. No, lo que predicó el pastor no es para vos. No, es para vos, vos ya sos lo que sos. Y fundamentalmente sos amado. Yo no quiero escuchar más en la congregación que dicen, a mí nadie me quiere, porque aunque sea cierto, hay alguien que es justamente, qué casualidad, el dueño de la iglesia, el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia, que se llama Cristo, que te ama con amor eterno. Yo si fuera vos, digo, si me ama el jefe, todos los demás son pinches. Aunque nosotros también nos tenemos que amar unos a otros. Vos tenés identidad. Y a mí no me preocupa de dónde viniste. A mí me criticaron mucho por eso hace unos cuantos años atrás. Si viniste de la iglesia bautista, de la pentecostal, o de la metodista, o del ejército de salvación, qué sé yo. Ah, eso es un enjambre. Ahí no tienen identidad de pueblo nuevo. Probablemente, sociológicamente, sea cierto, pero espiritualmente no es cierto, porque tenemos identidad en Cristo Jesús, que es la que nos interesa a nosotros. Si después de todo, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, si vos todavía crees que va a haber cartelitos, ¿te imaginas? Llegás y buscas el cartelito. ¿Dónde están los de Pueblo Nuevo? Y ahí te enterás que no había nadie. No, es un chiste. Vos tenés que decir como Pablo, yo sé a quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y lo más lindo es eso, que tengas identidad. Ahora yo te voy a invitar por unos instantes nada más. Que hagamos algo. Ustedes escucharon, ¿no? Que hace un tiempo yo, no por moda, sino que cambié mi vocabulario con esto. Yo ya no digo más Dios te bendiga, ¿saben esto? Yo digo Dios te bendice. Porque cuando descubrí esto, que la bendición no tiene que ver con un auto nuevo, con un traje nuevo, con una mesa nueva o con un celular nuevo, sino que la bendición tiene algo que ver con algo que Dios ya hizo eternamente en los lugares celestiales. Yo lo que quiero es que se afirme lo bueno que Dios ya habló sobre tu vida y que vos lo creas también.
que por unos instantes, antes de profetizar con esta alabanza que vamos a decir, sencillamente, sin demasiado protocolo, al lado tenés a alguien que Dios ya bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tomate unos segundos y bendecilo también. Ahora, ya, en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Kirka Shamaramakan. Pueblo